Hola, buenos días. Vamos a empezar con este taller de una evaluación integral del paciente con daño hepático, buscando estar en tiempo para continuar con las actividades de la asociación. Le voy a pedir al doctor Aldo Montaño Loza que por favor pase arriba junto con el doctor Ignacio García y la doctora Astrid Ruiz. En una cosa que podemos hacer interactiva, ustedes pueden participar, es el desarrollo de escenarios clínicos de la cirrosis con preguntas abiertas con la intención de tratar de hacer consenso en cuanto a la evaluación integral y los escenarios reales de lo que puede ser un paciente con daño hepático. Y empezaremos con el primer escenario, en el cual tenemos un paciente con hipertensión portal hemorrágica. Es un paciente que llega a la consulta, o mejor dicho, al servicio de urgencias, y en el cual se ve que es una mujer de 55 años, donde sus antecedentes aerofamiliares son irrelevantes. Los personales patológicos se sabe con infección crónica por virus C, diagnosticada en el 2010, cirrosis hepática descompensada en el 2012. La primera descompensación fue a manera de ascitis. Hacia el 2015, hipertensión portal hemorrágica, en protocolo de erradicación de hemorragia varicial y bajo tratamiento con betabloqueo 40 miligramos cada 8 horas de propanolol. Para su ascitis, espironolactona de 100 miligramos cada 24 y tenía el antecedente de una trombosis parcial de la vena porta hacia el 2012. Acude al servicio de urgencias por una evolución caracterizada por 2 vómitos en pozos de café. Llega con una tensión arterial de 80-60, frecuencia cardíaca de 120 pese al betabloqueo, alerta, consciente, orientada, la hemoglobina inicial de 9, hematocrito de 27, leucos de 4.500, plaqueta de 60.000, con una creatinina en 1. Sus pruebas de funcionamiento hepático, bilirrubinas de 3 a expensas de directa, albúmina en 2.5, un INR en 1.7. Si sacamos un puntaje de estos parámetros, nos da un Child-Pugh de C, un MEL de 17, y se le hizo un gradiente a su ingreso al servicio de urgencias y era un gradiente venoso portal de 22. Con lo anterior, y esta es la primera pregunta antes de que nuestros doctores del panel nos contesten, ¿cuál es el manejo inicial de estos pacientes? ¿Qué conducta debemos tener? ¿Lo intubamos? ¿Lo transfundimos con concentrados eritrocitarios? ¿Lo reanimamos con cristaloides? ¿ISEC son correctas o todas las anteriores son correctas? Aldo, Nacho. Bueno, yo creo que lo primero es la reanimación con cristaloides. Me parece que la transfusión de un concentrado eritrocitario solamente se justifica en el paciente que tiene, ahora sí que voy a patinar un poco con las unidades, para nosotros es por abajo de 70, imagino que es por abajo de 7. Esto es porque la sobretransfusión de hecho se asocia con mayor riesgo de resangrado y aumento de la presión portal. Me parece que lo principal es reanimación con solución cristaloide. Y perdón, ¿cuál era el estado de nivel de conciencia de la paciente? Alerta. Entonces me parece que en este momento no hay necesidad de hacer intubación orotraqueal. Eso se justifica principalmente en pacientes que no protejan la vía aérea, que tengan cefalopatía hepática importante. Entonces yo pensaría que sería la reanimación con solución cristaloide, pero... Sí, buenos días. Sí, veo una paciente con cirrosis y un episodio de sangrado varicial. Sí. De acuerdo, yo creo que está chocada de una TA 80-40, 80-50, con una frecuencia cardíaca de más de 100.
Pues esto habla de hipovolemia. Yo creo que la primera maniobra es accesos vasculares y reanimarla e ir viendo la evolución. Seguramente hay que hacer una endoscopia en las siguientes horas y valorar si requiere de nueva sesión de ligadura. ¿Alguien del auditorio piensa diferente? Como ya lo mencionaron, lo que hay que hacer inicialmente es reanimar a nuestro paciente y las soluciones cristaloides son las de elección. Esto ya parcialmente lo contestaron. ¿Cuál debe ser la meta de hemoglobina en estos pacientes? 6 a 7, 7 a 9, 9 a 11 gramos, 11 a 12, 12 gramos. Ya lo que dijo el doctor Aldo Montaño, estos pacientes hemoglobinas por arriba de 7, el transfundirlas se expone a un mayor riesgo de resangrado. 7. Entonces esto es bien claro y esto es mucho problema con la gente de terapia intensiva. Hay que mantener un rango entre 7 y 9. Los terapistas siempre tienen su punto en 10. Llevar un paciente con sangrado, transfundirlo y sobrepasar 10 incrementa el riesgo de resangrado en este grupo de pacientes. Entonces son conceptos que debemos manejar y vertir cuando el tratamiento es conjunto con un área de terapia intensiva. Los conceptos son muy avalados tanto por las guías mexicanas como por las guías americanas. El manejo inicial debe realizarse en una evaluación primaria, que es el ABC, con énfasis en considerar protección de la vía aérea cuando la encefalopatía es grado 3, grado 4, así como alcanzar y mantener estabilidad hemodinámica con una reanimación hídrica, preferentemente a través de soluciones cristaloides. La transfusión de concentrados eritrocitarios se debe reservar manteniendo niveles de hemoglobina entre 7 y 9, procurando mantener niveles superiores en presencia de otros factores como cardiopatía o sangrado activo. Mucho se cuestiona también el manejo de la coagulopatía. ¿Qué acción tomaríamos con respecto a la coagulopatía? ¿Se les da plasma fresco? ¿Se les da vitamina K? ¿Se les da factor 8? ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Y esto lo toco porque también una cosa es justificar con evidencia y otra cosa es hacer por tranquilidad de conciencia. De estos tres apartados, ¿cuál es la respuesta adecuada? Me gustaría escuchar su opinión. Mi comentario sería que ninguno. El paciente, ¿nos puede recordar el INR? Creo que estaba en 1.7. 1.7. Normalmente estos pacientes tienen INR alto por disfunción hepática, algunos de ellos podrían tener deficiencia de vitamina K. En todo caso, si sospechamos que exista deficiencia de vitamina K, darles una dosis, ver si mejora el INR. Es como una forma de ver que el INR prolongado era más por deficiencia y no por deficiencia hepática. Sin embargo, si no pensamos hacer ningún procedimiento invasivo, tener un INR por abajo de 2 es relativamente seguro. De hecho, para hacer una endoscopía no está indicado corregir ese INR. Y los congelados frescos de plasma es solamente en el paciente que tenga datos de una coagulopatía diseminada o que estamos en activo o que vamos a hacer un procedimiento más invasivo como una biopsia hepática, que esto no lo vamos a considerar en nuestra paciente. Yo pensaría que no hay que darle algún tipo de tratamiento en este momento. Totalmente de acuerdo con el doctor Montaño. Son conceptos muy prácticos. Salvedad que venga un procedimiento extra que amerite, se valora la necesidad, pero por lo demás no es necesario tratar la coagulopatía en estos pacientes. Son parámetros propios de su enfermedad hepática y, por ejemplo, un plasma fresco congelado, lo único que tenemos es meter más sodio del que por sí tienen, más acidez, más ascitis, más dilución. No se ha demostrado la utilidad de la administración del factor 5, ni del plasma fresco, ni concentrados plaquetarios en pacientes con sangrado parcial. Como ya se mencionó, el INR no es un indicador fiable del estado de la coagulabilidad en estos pacientes. Seguimos avanzando con nuestro caso y la conducta es, ¿qué haríamos terapéuticamente hablando en las próximas horas? ¿Cuál es la conducta más apropiada? Debemos hacer una endoscopía
en las primeras 12 horas, en las primeras 24. Debemos iniciar un tratamiento vasoactivo con la droga que sea de elección dependiendo del centro, dígase somatostatina, octreotide, vasopresina o terlipresina, hasta que se realice la endoscopía. Tratamiento vasoactivo con somatostatina, octreotide, vasopresina o terlipresina, continuado por 3 o 5 días. Antibiótico-terapia con Norfloxa 400 cada 12 o iniciar antibiótico-terapia con ceftriaxona 1 gramo cada 24. Yo creo que este apartado es qué tan valorable es el tratamiento vasoactivo, inclusive desde el momento que se sospecha el sangrado varicial. Me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, es una paciente que no sé en qué child estaba, ahora está en Sí. un child C, no sé el child previamente, pero ya con un sangrado agudo, desde un sangrado varicial. Una de las maniobras que yo consideraría es iniciar profilaxis con antibiótico para evitar una eh, translocación y probablemente también otro de los puntos, una vez estable, a realizar una endoscopía, pero a lo mejor yo me quedaría con profilaxis para evitar una translocación. Aldo. Sí, en todos los pacientes que tengan cirrosis, tengan hemorragia de tubo digestivo, sea varicial o no varicial, es importante iniciar profilaxis con ceftriaxona, sería de cada 24 horas. Pero me parece que eso no limita que podamos tomar otras decisiones en ese momento, como el iniciar el tratamiento con medicamentos vasoactivos, que normalmente los dejamos 3 a 5 días y los podemos iniciar antes del tratamiento endoscópico. Y en cuanto al tratamiento endoscópico, sí hay evidencia que, aunque no necesitamos hacerlo de manera inmediata, parece ser que hay un beneficio, sobre todo si se hace dentro de las primeras 12 horas. Me parece que seleccionaría esas 3 opciones. ¿Alguien del auditorio quiere agregar algo al comentario de los doctores? Mientras más temprana sea la endoscopía, tiene ese beneficio que menciona el doctor Montaño. La antibiótico-terapia, como decía Nacho y Aldo, se da con la intención de evitar el resangrado, eso está totalmente justificado, son parte de las guías actuales. Y el tratamiento vasoactivo, aunque se continúa por 3 a 5 días, hay gente que en un mundo ideal desde la ambulancia, si se sospecha, se está poniendo porque eso limpia el campo de acción del endoscopista a la hora de entrar. Entonces, son conceptos claros, ojalá fueran los ideales, porque no creo que muchos servicios de urgencia en el momento que llegue el paciente tengan el endoscopio a la mano como para proceder a la endoscopía, la ligadura y el tratamiento vasoactivo, pero eso es lo que tenemos que tener en mente y fundamental, siempre deben llevar antibiótico los pacientes. A todos los pacientes con cirrosis y sangrado se les debe realizar endoscopía en un mundo ideal dentro de las primeras 12 horas de admisión hospitalaria, una vez que se encuentren hemodinámicamente estables. Y ustedes tienen para escoger la droga vasoactiva, pues prácticamente es la que tengan familiaridad en su servicio. La mayoría de los centros o son octreótides o son terlipresina, el primero con un bolo inicial de 50 microgramos, seguido por una infusión continua de 50 microgramos hora, a completar de 2 a 5 días, y la terlipresina, 2 miligramos IV cada 4 horas hasta controlar el sangrado, 1 miligramo IV cada 4 horas para prevenir el resangrado, de la misma manera, de 2 a 5 días. Y esto está totalmente comprobado. El inicio temprano de lo que es el tratamiento endoscópico con el tratamiento vasoactivo, el riesgo de resangrado en aquellos pacientes que tienen sangrado y se tratan oportunamente en menos de 12 horas, vean ustedes, un riesgo menor de resangrado por arriba del 80%, así como un impacto directo en la sobrevida por arriba del 70%. Y si nos vamos a la mayoría de los metaanálisis de estos vasoconstrictores, la terlipresina es la que quizá tenga un efecto superior a los otros, y esto es por su farmacocinética y por su vida media como distribución, con una situación a favor al uso de la misma.
Si resumimos estos apartados, la profilaxis con antibióticos disminuye la tasa de infecciones, resangrado y mortalidad. Ceftriaxona, como se mencionó, 1 gramo cada 24 es la primera elección en sangrado activo con inestabilidad hemodinámica, cirrosis avanzada. La profilaxis con quinolonas se limita dado a la alta resistencia local que presentan las mismas. Norfloxa, cada 12 horas es otra alternativa en los casos que el sangrado está controlado, pues ya como seguimiento posterior. Y la profilaxis debe administrarse por máximo de 7 días y descontinuarse una vez que el sangrado es controlado y los fármacos vasoactivos son suspendidos. Nuestro paciente se empezó a evaluar en el servicio de urgencias con todos los parámetros que hemos mencionado. Se logró una adecuada reanimación, se inició terlipresina, se le inició ceftriaxona, se llevó a endoscopía, encontrando varices esofágicas grandes con datos de mal pronóstico y sangrado activo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la conducta más apropiada? Repetir la endoscopía, ligarlo, escleroterapia, inyección con adrenalina y colocación de Hemotrip, o colocar un TIPS. Nacho, Aldo. Bueno, aquí yo creo que la ligadura endoscópica tiene un papel. Obviamente estamos conscientes de un ensayo clínico controlado por el Hospital Clinic. De hecho, Nacho debe de estar más familiarizado con este estudio, en donde le autorizaron a los pacientes a TIPS en vez de endoscopía o tratamiento endoscópico en caso de hemorragia varicial. Y parece ser que el riesgo de resangrado fue menor en los pacientes que se sometieron a TIPS. Aquí cabe mencionar que esos ensayos clínicos tienen que repetirse y también depende del centro en donde estés, pues el desenlace del paciente será mejor. Esto es, si tu servicio de endoscopía es bueno, normalmente estos sangrados se pueden controlar con tratamiento endoscópico, específicamente con ligadura. Cabe mencionar que si se tiene acceso a hacer, por ejemplo, una medición del gradiente venoso hepático y es muy alto, es por arriba de 20, probablemente estos pacientes se beneficiarían de ir directamente a un TIPS. Pero de manera práctica me parecía que en este momento lo que seguiría es hacerle ligadura endoscópica. ¿Tú quieres agregar algo, Nacho? No, yo creo que depende mucho del centro también. Lo más práctico en este paciente, aplicándolo al centro donde estamos, yo creo que el procedimiento siguiente sería hacer una ligadura endoscópica solamente. Totalmente de acuerdo. El artículo que menciona el doctor Montaño, el objetivo, si ustedes recuerdan, el paciente inicialmente tenía gradiente de 22. Es una opción que se abre ante un gradiente alto con alto riesgo de resangrado con opción de TIPS, pero centrándolo en el país, la situación de ligadura es la primera opción en cuanto al manejo de estos pacientes. Si durante la endoscopía se sospechó y se confirma sangrado de origen varicial, debe realizarse ligadura endoscópica. La escleroterapia puede considerarse si la ligadura es técnicamente difícil. Se ligaron 4 paquetes variciales con adecuado control de sangrado. ¿Qué recomendaría posterior al control de sangrado en este paciente? En caso de esto, realizar un TIPS preventivo en las primeras 72 horas, continuar tratamiento vasoactivo por 2 a 5 días, iniciar profilaxis con beta bloqueo, iniciar profilaxis de úlceras por ligadura o todas las anteriores. Yo aquí le pondría, porque esto está mal, partiendo mucho del gradiente basal en cuanto a lo que mencionaban ustedes. De esas 4 opciones, tomando en cuenta la evidencia, ¿qué contestaríamos? Bueno, es una paciente con un episodio de sangrado. Habría que continuar la droga vasoactiva durante 2 a 5 días y suspenderla. Y posteriormente esta paciente ya tuvo un sangrado. Habría que dar, dentro de la profilaxis secundaria, habría que dar un beta bloqueador consigo. Y además habría que dar profilaxis para evitar una úlcera post-ligadura. Serían las que yo consideraría como maniobra en los siguientes días en cuanto al manejo de esta paciente.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que estas tres opciones es continuar el tratamiento vasoactivo, reiniciar profilaxis con beta bloqueos, que en este caso sería ya profilaxis secundaria, porque me parece que la paciente había recibido tratamiento con propanolol. La profilaxis para el desarrollo de úlceras, generalmente con PPIs, con inhibidores de bomba de protones, y probablemente lo único que añadiría ahí es considerar que hay que repetir una endoscopía unas semanas para continuar con la obliteración completa por vía endoscópica de varices esofágicas. Muy bien. Totalmente de acuerdo, aunque ahorita la respuesta va a decir todas las anteriores, yo creo que es B, C y D, y repito, no es preventivo, sería basal ante un gradiente como terapia inicial por arriba de la ligadura, si es que el centro cuenta con la capacidad de poner cortocircuitos. Pero el continuar tratamiento vasoactivo, iniciar profilaxis o reiniciar el beta bloqueo y la profilaxis de las úlceras, prioritario en el seguimiento de estos pacientes. En pacientes con alto riesgo de resangrado, un gradiente por arriba de 20, si no se tiene el gradiente, se intuye que el child puede ser una semejanza al mismo por 10 o 13 puntos, o un child PUV con sangrado activo de difícil control. En quienes no esté contraindicado, el manejo con los cortocircuitos dentro de las primeras 72 horas puede ser de beneficio. En aquellos que no, el tratamiento vasoactivo debe continuarse por 2 a 5 días. Se debe iniciar la profilaxis con beta bloqueo cuando el tratamiento vasoactivo sea suspendido. Y aquí tienen ustedes lo que es el estudio precisamente que mencionaba el doctor Montaño, del doctor Carlos García Pagán, del manejo de ligadura beta bloqueo versus temprano, con un impacto importantísimo en cuanto a lo que es la percepción libre de resangrado a favor del cortocircuito y con un favorable impacto en la sobrevida cuando se compara contra la terapia convencional de más del 80% contra un 60%. Sí, Juan. De hecho, la pregunta de Juan creo que tiene mucho peso. El gradiente era un gradiente con el cual ya contaba previo su servicio dentro del seguimiento, pero el que el paciente tenga beta bloqueo es algo que perdemos comúnmente. ¿Quién me garantiza que esa frecuencia de descenso realmente signifique efectividad en cuanto a protección? Y que lo que estemos viendo, aunque tenga ese descenso de 20-25% de la frecuencia cardíaca, cae en el grupo de pacientes que no impactan el gradiente y estemos viendo el resangrado por esa situación. Desgraciadamente, ese porcentaje que está entre el 15 y el 20% de pacientes bien beta bloqueados que no impactan en el gradiente, si no tienes el gradiente a la mano, no hay forma de que realmente digas lo que estoy viendo correlaciona con esta situación. Aterrizándolo a un mundo ideal, ante un siguiente episodio de sangrado, y ahorita viendo la evolución del cuadro, yo creo que sí se justifica reajustar la dosis o agregar algo más, por la situación de que es un paciente que, por lógica, no está cayendo en la efectividad del beta bloqueo. No sé si Aldo o Nacho quieran agregar algo. Ya considerándolo desde este punto de vista, tiene 2 episodios de sangrado. Podríamos considerar una hipertensión portal probablemente refractaria, que esto valoraría, la siguiente opción valoraría si vale la pena colocar un TIPS en los siguientes días. Es una paciente que ha tenido 2 episodios.
Eh, sería la siguiente duda. No sé si está ajustando, supongamos que es una paciente que ha tomado todos los betabloqueadores y a pesar de eso no ha respondido y volvió a presentar un episodio de sangrado. Probablemente yo la tomaría, ya viendo estos dos episodios, como un sangrado refractario y la colocación en días posteriores o semanas de valorar para un TIPS. Con este gradiente basal que tiene, de más de 20, probablemente sería la siguiente conducta. Juan y Yara. Ese es ya con tratamiento. Claro. Claro. Sí, de hecho, eso, lo que pasa es que cuando salió la pregunta estaba mal planteada, porque era TIPS en agudo y eso era TIPS temprano. Pero sí, totalmente de acuerdo, partiendo de ese gradiente ya en el seguimiento pese a tratamiento. En las primeras 24 horas se controla el sangrado y a partir del segundo día presenta 2 episodios nuevamente de hematemesis posterior al deterioro de estado de alerta, se hipotensa aún más, la frecuencia vuelve a subir, la hemoglobina baja a 5, el paciente está bajo tratamiento vasopresor, está con el antibiótico, se reanimó, hubo necesidad de intubarla. Y la siguiente pregunta va orientada a esos porcentajes. ¿En qué porcentaje de casos no se controla un sangrado varicial con terapia vasoactiva y endoscopia? 3 al 5, 10 al 20, 25 al 50, arriba del 80 o arriba del 90. Normalmente son del 10 al 20. También esto depende del centro. Me parece, por ejemplo, en el caso del New England, ellos presentaban un porcentaje significativamente mayor, pero esto es para casos que tenían un gradiente elevado. Pero me parece que normalmente se menciona algo entre el 10 al 20%. Y estos son pacientes que definitivamente deben de beneficiarse de un TIPS. Esa sería la estrategia a seguir. Y estamos partiendo de que todo se hace en un mundo real al pie de la letra. Que tanto en nuestros hospitales realmente lo hacemos al pie de la letra y que caigamos en esos porcentajes. Por lo tanto, el objetivo es realmente tratar de acercarnos lo más que se puede a una guía para caer precisamente en esta historia natural y en estos porcentajes. Y ante lo anterior, ya prácticamente está contestado, ¿qué conducta tomaría ante la recurrencia de sangrado posterior al tratamiento vasoactivo? Una nueva endoscopia con ligadura, un tip de rescate, sonda de balones, un stent metálico expandible o B, C y D son correctas. Yo creo que también esto va a depender mucho del centro y del acceso que se tenga al tratamiento. Probablemente lo ideal sería la colocación de un TIPS de rescate, pero si no tengo un acceso y hay que resolver el problema de forma inmediata, probablemente tenga que recurrir a un stent, a una sonda de balones, probablemente. El stent metálico autoexpandible, lo que se ha utilizado son estos stent plásticos que pueden ser transitorios y después de salvar el sangrado varicial pueden retirarse, pero muy probablemente si yo estoy en el centro donde trabajo, lo ideal sería el TIPS y si no tengo una forma habría que frenar este sangrado. La otra sería colocando una sonda y en un segundo tiempo intentar la colocación del TIPS. ¿Alguien del auditorio quiere agregar algo? Y esto, dime ya. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero los puntos que tocó Nacho también totalmente de acuerdo. ¿Cuántos hospitales cuentan con TIPS? No. Pero tenemos sonda de balones. Y esa es mi segunda pregunta. La sonda de balones
cada vez dicen que es más de la prehistoria, pero es una herramienta súper necesaria en la mayoría de los hospitales. ¿Cómo se maneja la sonda de balones? ¿Cuánto le ponemos al esofágico y cuánto le ponemos al gástrico? Porque también la tengo, cómo la inflo, cómo la manejo para evitar complicaciones. Vamos a... Esta es una pregunta para ver qué tal está la memoria. El Sandstack en Blackmore tiene dos balones, tiene un gástrico, tiene un esofágico. Me acuerdo que anecdóticamente la guardábamos en el congelador porque es más fácil introducirla al paciente si está un poco rígida, o se puede poner una guía dentro de la sonda de metal. Y normalmente se infla primero el balón gástrico. Se puede inflar con agua o se puede inflar con aire, me parece que son algo entre 50 o 60 centímetros, y se tiene que dejar una tracción de 1 kilo o 1 litro de solución. Y normalmente ese es el paso inicial. En caso de que el paciente siga con hemorragia, evidencia de hemorragia, porque este balón tiene también una especie de drenaje, entonces si hay evidencia de que el paciente sigue sangrando, entonces se infla el balón esofágico utilizando un manómetro con medición de mercurio, que inicialmente tiene que ser aproximadamente 30 milímetros de mercurio, pensando en que estos balones no los podemos dejar por horas. Sí pueden ser útiles, pero tenemos que estar inflando, desinflando, porque si no vamos a producir necrosis de la mucosa. ¿Alguien del auditorio quiere completar la buena memoria del doctor Aldo? Donde yo nada más digo que en el gástrico se debe inflar con más, a 200, 250, pero no sé, ¿qué opinas? Buen día. Hay una parte de la sonda, digo, de prácticas que luego hacemos incorrectas. Yo no soy hepatólogo ni nada, soy intensivista, pero la primera es, en algunos hospitales, poner las sondas en pacientes que están aún conscientes, es un error, asegurando la vía aérea. El otro punto es, son 250 mililitros y la tracción solamente está indicada cuando no esté inflado el balón esofágico. Cada 12 o 24 horas ir descomprimiendo hasta que se puede intervenir. Pero en realidad hay un tip con la parte de la técnica, que es una vez que avanzas al estómago, lo ideal sería tomarle una radiografía del abdomen y ver por dónde estás, porque tiene que estar bien colocado y finalmente es a ciegas. Y es radiolúcido, radiopaco, radiolúcido, perdón, lo que es el balón gástrico, pero ese sería mi único comentario. De acuerdo. Y otro punto importante es con la intubación, los pacientes, lejos de la parte de asegurar la vía aérea. Luego yo creo que se complementan muchas cosas en el paciente aquí, hemodinámicamente inestable, es otra indicación que usamos los intensivistas para intubar a un paciente. El otro punto importante es prevenirlo si está con estado de alerta deprimido. Y en cuanto a las transfusiones, yo sí quiero opinar algo, es un estudio canadiense muy grande que se hizo para demostrar que cierta hemoglobina es igual o mejor que cualquier otro tipo de nivel, a excepción de pacientes que tengan problemas cardiovasculares y pulmonares, donde tiene que ser 10 de hemoglobina, ¿no? Gracias. Sí, doctora. Buenos días. Ojalá que todos nuestros pacientes no nos pasaran a terapia. Realmente se los ponemos conscientes en sí, con 30 a 35 minutos de mercurio esofágico, el gástrico, 200-250 centímetros de aire. La fracción no es mucho, regularmente 250-500 gramos es suficiente, porque regularmente cuando pones más, regularmente se pasa en la vía aérea y se la obstruye. Y efectivamente, si el balón esofágico está muy inflado, no es necesario poner tracción. Regularmente, aunque sean hemorragias de varios esofágicos, cuando tú insuflas el balón gástrico y lo fraccionas, con eso es suficiente para que deje el sangrado en el esofágico. Insuflas el esofágico siempre y cuando el sangrado no desaparece. Si se insufla el esofágico, efectivamente hay que estarlo insuflando más o menos cada 8 cada 12 horas, porque eso puede ser necrosis de la mucosa y provoca un problema.
es un arte hacer esto de la zona nasográfica de balones. Y efectivamente, siempre consideran que es algo que ya no se utiliza. Si estuvieran en provincia como nosotros, donde no tenemos hijos, donde no tenemos a veces ya no actividad, donde no tenemos nada más que una sopa de cuando conseguimos una base precisa, pues estar unas 2 horas en traerla. Totalmente de acuerdo. Es conocer las guías, pero centrarnos en nuestra realidad. Totalmente. Bueno, en caso de... Dime, Nacho. Sí. Perdón. Bueno, ya. Bueno, nada más quería agregar que la literatura con respecto a la colocación de zona de balones ya es, bueno, no hay mucho escrito nuevo. Únicamente lo que hemos revisado, yo vengo de la UMA de Puebla, ahí, bueno, dice que la literatura dice que se debe colocar la zona de balones, como dijeron perfectamente, estoy de acuerdo con la doctora. Eso sí, hay que revisar el balón porque hay algunos balones que son más pequeños, hay algunos balones que le caben los 250 mililitros y eso depende del tipo de sonda de Sengstack en que se trate. Lo que sí está más o menos establecido, o más bien establecido, es que entre 34 y 37 milímetros de mercurio, siempre con un esfigmomanómetro, se debe hacer la colocación del balón esofágico. Nada más diciendo de lo que comentaban de que si no existe, si se coloca el balón esofágico, no se tendría que traccionar el balón gástrico. Lo que revisamos es que se coloca el balón gástrico, se coloca la tracción ulteriormente y ulterior a la colocación de la tracción del balón bueno, de la sonda como tal, se debe de inflar el balón esofágico. Realmente la proporción de sondas de varices esofágicas es mucho mayor que el sangrado, pues, que de varices gástricas. Entonces, prácticamente es obligatorio colocar el balón o inflar el balón esofágico. Jorge. Buenos días. Pues bueno, como lo han comentado previamente, es una medida de rescate grotesca para el paciente y para el médico. Pero finalmente la pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es el éxito en la literatura de poner esta sonda de balones? O sea, ¿hay algún estudios documentados donde realmente midamos el éxito o nada más es para tener nosotros una tranquilidad de que le estamos haciendo algo al paciente? Lo que pasa... Adelante, doctor. Y la mayoría de las veces, afortunadamente, nunca tuve que entrar en el esofágico. Y es algo que dice mucho cuando la colocación de la sonda a veces tiene que cerrarle suficiente. Y entonces el balón es mal inflado y mal colocado. Porque no pinta la salida de la sonda, está bien colocado, se gusta que no se la presión es cuando dicen no controla normalmente, empieza a dar vida. Y ahora me refiero a un último caso que tuvimos hace 2 años. Y eso es muy importante. A veces se nos ocurre en nuestra parte. Y si no ves la imagen de medicina, a veces lo más fácil con el endoscopio, meter una zona de balones y evitar. En cuanto a lo que dice Jorge, no tengo idea de éxitos, pero vamos, el éxito es muy alto porque es una medida transitoria de resolver el problema. Si me dices porcentaje exacto, no tengo idea, no sé si ustedes tengan algo en mente, algo, Nacho. No, yo creo que el comentario de Jorge es muy interesante porque a fin de cuentas lo importante sería ver cuál es la mortalidad de estos pacientes a 30 días o a 90 días y yo creo que es muy alta, que prácticamente han sido refractarios a todo. Efectivamente es una medida de rescate que es bueno contar con ella siempre y cuando tengamos, ojalá que se pueda conseguir una opción más permanente, que pueda servir como un puente para un TIPS o un tratamiento más definitivo. Si continuamos entonces en el torno de los casos de falla al control del sangrado o recurrencia temprana, posterior al tratamiento más activo o endoscópico, está indicado el cortocircuito de rescate. Si el sangrado es leve, un segundo intento endoscópico con ligadura puede ser considerado. Como terapia puente, un tratamiento definitivo se puede usar la sonda de balones 24 o 36 horas o un stent metálico expandible por menos de 7 días. En casos que realice un cortocircuito con adecuado control, se descontinúa el tratamiento vasoactivo.
Si retomamos todo el manejo de nuestro paciente, este paciente llegó a un cortocircuito de rescate y pudo ser egresado. Nutricionalmente, estos pacientes en los momentos agudos tampoco lo pensamos mucho. Y cada vez hay más conciencia del abordaje nutricional dependiendo del escenario del paciente. Entonces, mi siguiente pregunta es abierta y quiero escuchar la opinión de ustedes, así como nuestro panel. Se egresa una semana después del tratamiento exitoso. Durante la hospitalización permaneció los primeros 3 días en ayuno y el resto de la estancia con dieta líquida. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales en un paciente con estas características? ¿Qué tan frecuente debe ser evaluado? ¿Cuál es el mejor método de seguimiento nutricional? Y si existen recomendaciones específicas útiles posteriores a las ligaduras, al procedimiento endoscópico consistente en ligadura. Tanto el auditorio como Astrid, me gustaría escuchar tu opinión, Aldo, Nacho. Bueno, pues primero hay que conocer bien al paciente para decidir el método. Primero que nada, o sea, decidir el método de evaluación nutricional más adecuado para este paciente. Esta paciente no tenía citis, entonces podemos utilizar métodos como impedancia convencional que, aunque se ven afectados un poco por la retención del líquido, bueno, en teoría esta paciente no tenía. Y bueno, como idealmente, o los gold standard de evaluación nutricional son los métodos de imagen, la tomografía, la resonancia, el DEXA, por ejemplo. Pero bueno, esta paciente, normalmente utilizamos este tipo de métodos cuando el paciente tiene un estudio de imagen programado o se requiere un estudio de imagen. Entonces, en este caso utilizaríamos prácticamente cualquier método ambulatorio que tengamos disponible. Como, bueno, no en todos los centros hay impedancia, pero entonces antropometría, circunferencia media de brazo sería tal vez lo más útil para establecer un poco el diagnóstico nutricional. En cuanto a qué tan frecuente debería ser evaluado, nosotros durante la hospitalización tratamos de evaluarlos diariamente. Generalmente estos pacientes, bueno, una vez que los egresan y regresan a ligadura al control de ligadura, los volvemos a evaluar. En cuanto a recomendaciones nutricionales, generalmente, bueno, utilizamos la dieta normal para pacientes cirróticos en este caso, pero algo que hay que tener en cuenta en estos pacientes es eso, justamente los días que duran en ayuno, que tienen un riesgo alto de desarrollar desnutrición, si es que no la tenían ya. No tenemos datos previos parece que de evaluación nutricional, que es lo que generalmente nos pasa. En realidad, casi siempre que llegan los pacientes llegan sin ningún tipo de abordaje nutricional. Y bueno, algo que hay que siempre cuidar en estos pacientes es las recomendaciones que se dan posterior a la ligadura generalmente es dieta líquida, o sea, el paciente recibe estas recomendaciones, pero muchas veces no les dicen cuánto tiempo, o muchas veces el paciente, aunque les digan que pocos días, dependiendo, el paciente se queda todo el mes tratando de hacer dieta líquida o dieta blanda, sin tampoco muchas características. Entonces, lo que hemos notado nosotros es que independientemente de las recomendaciones nutricionales, los pacientes disminuyen su consumo. Piensan que de repente es riesgoso algunos alimentos por la presencia de varices. Entonces, más que tratamiento específico nutricional, o sea, nosotros hacemos dieta hipercalórica o ajustada, nosotros calculamos el requerimiento calórico específico de este paciente de acuerdo a los datos nutricionales que obtengamos, pero más que recomendaciones específicas es cuidar mucho el consumo de alimentos, o sea, que el paciente esté consumiendo suficiente cantidad de energía, que esté, o sea, realmente los primeros 3 días a lo mejor le podemos dejar con dieta líquida, pero posterior a eso no hay ningún beneficio en realidad de mantenerlos con dieta líquida, entonces la dieta puede ser normal. Y sí, o sea, nosotros hemos notado incluso en algún estudio que tenemos ahí en el instituto que los pacientes disminuyen, el consumo semanal de calorías disminuye entre 2.000 a 4.000 calorías. O sea, los pacientes están un poco asustados porque no saben muy bien exactamente qué comer, entonces hay que vigilar mucho esto. La ventaja de este paciente, bueno, siempre que se pueda hacer un tip,
La ventaja de este paciente, bueno, como ya se habla también el doctor, bueno, ambos saben muy bien, la mejoría post-tips del estado nutricional per se, o sea, se ha visto ya en varios estudios que mejora la masa muscular y demás. Entonces, esta paciente que se logró llevar a TIPS no tiene en realidad tanto riesgo ya de nutricional, pues se ha visto una mejoría incluso 15 días, un mes post-TIPS en cuanto a la masa muscular. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, o sea, al parecer que se pudo llevar a TIPS es excelente. Únicamente yo creo que hay que estar cuidando eso. Y bueno, en esta paciente, pero en general yo creo que lo más importante es eso, cuidar un poco las recomendaciones que hagamos nosotros al paciente, porque sí disminuyen mucho el consumo. Y verlo generalmente pues para las citas que vayan a usar revisión de ligadura o alguna otra ligadura, estarlos citando y estarles evaluando su nutricional por si hay ahí algún problema para atenderlo a tiempo. Sí, Juan Fernando. Para contestar la primera pregunta, normalmente se recomienda de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Esto es muy importante porque malnutrición es muy frecuente en el paciente con cirrosis, se asocia con un mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad. Y de hecho hay un estudio en donde se evaluó cuál es el consumo real de aquellos pacientes que incluso ya tuvieron una valoración por nutrición durante una admisión al hospital, y prácticamente el 33% de los pacientes estaban recibiendo la cantidad de proteínas de acuerdo a su peso. Entonces, lo indicamos, pero la verdad es que la mayoría de las veces no se sigue, probablemente porque no se enfatiza o probablemente porque decirle al paciente nada más consume tal cantidad de proteínas, pero sin darle una guía de cómo lo puede consumir es importante. O sea, yo creo que una parte es la evaluación, posteriormente es la asesoría y luego la prescripción. O sea, decirle, bueno, esta es más o menos una específica dieta en donde vas a tener suficiente aporte nutricional. Nosotros también utilizamos mucho los suplementos alimenticios tipo Ensure, que pueden darte hasta de 15 a 20 gramos de proteínas. No es suficiente, pero puede ser un buen suplemento. Y la otra también es que aunque todavía la evidencia no es muy alta, nosotros recomendamos el darles específicamente suplementos de leucina, que es un alfa aminoácido de cadena ramificada y que parece que tiene efectos sobre el anabolismo muscular. De hecho, estimula la síntesis de proteínas y mejora la diferenciación de células satélites, al parecer en modelos experimentales. Y hay un Ensure que tiene específicamente leucina, entonces les damos 10 gramos de leucina, o si se tiene el acceso a otros aminoácidos de cadena ramificada, también se puede recomendar. Yo después de poner liga, le recomiendo al paciente que tenga una dieta semilíquida o nada que sea muy duro por 48-72 horas. Es algo que no tiene una evidencia muy importante, pero probablemente es más para tranquilidad del enfermo y del paciente y del médico. En cuanto a proteínas, sí, normalmente nosotros indicamos la dieta dependiendo de la evaluación nutricional, o sea, difícilmente, si no tenemos ningún indicador nutricional, no hay manera. O sea, necesitamos algún método, circunferencia medio brazo, impedancia, ángulo de fase, lo que tengamos por ahí a la mano, dinamometría. Y ya con esto nosotros vamos a establecer el diagnóstico nutricional y con base a esto nosotros damos ya sea 1.2 gramos o 1.5. Por aquí están varias nutriólogas de nuestro grupo y les podrán decir también que es muy complicado el apego a esto. Incluso sí, o sea, incluso te lo dejas, les explicas, les das seguimiento y aún así el consumo de proteína no es muchas veces el adecuado, o sea, el apego tal cual no es tan adecuado, aunque generalmente mientras más los veamos, por ejemplo, en estos pacientes que van
cada mes o algunos pacientes cada 2 semanas, es más fácil lograr que se acostumbren a encontrar las fuentes de proteína a ellos y entonces más o menos asegurar el aporte. En cuanto a suplementos, nosotros también depende, o sea, no siempre se los dejamos. Por ejemplo, en esta paciente que ya tenemos que, en teoría, bueno, mejorará con el TIPS la masa muscular, o sea, nosotros no le dejaríamos ahí un suplemento. Lo que nosotros utilizamos mucho, o realmente prácticamente lo único que utilizamos para estos pacientes son aminoácidos de cadena ramificada. Y aquí en México, bueno, lo disponible es la combinación de los 3 aminoácidos de cadena ramificada. Como bien dice Aldo, o sea, tanto la leucina como valina, leucina y isoleucina tienen un efecto claro sobre el músculo. Además, la verdad es que prácticamente, si el paciente requiere suplementación, si el estado nutricional está muy mal, si tiene mucho riesgo nutricional, entonces sí directamente dejamos el suplemento. Normalmente damos únicamente pues nosotros aquí la presentación es por sobre, pero sería un bote al día, 1 o 2 botecitos al día. Ensure no lo dejamos tanto en estos pacientes, realmente como tenemos más seguridad o más evidencia de los aminoácidos de cadena ramificada, es lo que más dejamos en los pacientes que sí requieren por ahí un suplemento. Generalmente tratamos, sobre todo porque el costo es elevado y muchas veces aquí el paciente prácticamente de hecho lo tiene que pagar él, o sea, el seguro no lo cubre, entonces tratamos ya sea de combinarlo con dieta o si el paciente no requiere realmente suplementos, tratamos de estarlo manejando únicamente con la dieta hiperproteica. Doctora. Bueno, nada más comentarte con las preguntas que tenías, que el paciente yo no lo dejo tanto tiempo en ayuno, si acaso 8 horas, y inmediatamente empezamos con dieta líquida, 3 días se me hace mucho, y posteriormente dieta licuada o en papilla, unas 24 48 horas, y después dieta blanda. Algo muy importante es valorar al paciente con hemorragia de tubo digestivo si tiene datos de encefalopatía o no, porque de eso depende que mi paciente yo le dé o no alimento, porque tú sabes que una de las primeras complicaciones que nos da una hemorragia podría ser una encefalopatía portosistémica. Entonces, pues evaluar al paciente en ese sentido y ya posteriormente se decide lo que es la dieta. Sí, los escenarios son personalizados. Cada paciente dicta su propio seguimiento ante un escenario donde no hay guías a seguir y las guías, aunque existiesen, no encajarían en todos. Cada paciente es individual en un escenario con un alto consumo calórico y donde el ajuste nutricional difícilmente se hace y el seguimiento igual. Y son pacientes, como bien menciona el doctor Montaño, totalmente desnutridos. Ante un evento se desnutren más de lo que están y alcanzarlos prácticamente es imposible. Vamos al segundo caso. Un paciente con carga genética para hipertensión, para diabetes, personas no patológicos irrelevantes, personas patológicos tienen antecedentes transfuncionales hace 3 años de 2 paquetes en torno a una colecistectomía. Durante su seguimiento en la consulta a partir del 2010, se evaluaron prequirúrgicamente para la cirugía, tenía trombocitopenia en 115,000, donde ya había evidencia de alteración en las pruebas de funcionamiento hepático. Ante esto, la conducta fue expectante, se continuó orientado a lo que era su vesícula, y hacia 6 años después de un paciente que se operó y se perdió, llega al servicio de urgencias con sangrado de tubo digestivo y con encefalopatía grado 2. Se está acabando la batería de la computadora. En este internamiento en urgencia se somete a ligadura varicial. El procedimiento es exitoso, se egresa, se maneja en consulta externa, se empieza a evaluar etiológicamente del por qué tiene daño hepático crónico, se confirma que es secundario a virus C, genotipo 1A. Por su escenario actual no es candidato a tratamiento. Hacia marzo del mismo año
empieza a hacer ascitis. La ascitis es por hipertensión portal. Se ajustan los diuréticos con espironolactona 200, furosemide 80. En el mismo mes se inicia el protocolo de trasplante. El paciente llega a ser enlistado a principios del presente año. Ya tiene acceso a los medicamentos en base a que los oferta el hospital, no podía anteriormente por costo. En estos momentos su MEL era de 14. De enero a mayo persiste con la ascitis, se logra tratar y tiene respuesta viral. Y en este momento, mayo del presente año, es un paciente con cirrosis por virus C, 12 puntos de Child, el MEL progresa a 22, hipertensión portal hemorrágica con el episodio precedente en el 2016, ascitis grado 2, sin peritonitis, una encefalopatía fluctuante que continúa en el protocolo, bajo tratamiento con propanolol, furosemide, espironolactona y lactulosa. Dentro de la historia natural de esta enfermedad, pues el paciente llega al servicio de urgencias por aumento de perímetro abdominal, por dolor abdominal y fiebre de hasta 39 grados. Con su sintomatología y hemodinámica al ingreso de TAE de 90-60, respiratoria de 22, temperatura de 38, neurológicamente desorientado en lugar y en tiempo, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen con ascitis grado 2, rebote positivo, edema en miembros inferiores, hemoglobina en 13,5, leucos en 3,900 con 80% de neutros, plaquetas en 90, bilirrubinas en 8, albúmina en 1,8, creatinina en 2,5 con una previa el mes precedente de 1,1, sodio en 129, INR en 1,8, se le hace una paracentesis, tiene 450 leucos con predominio de polimorfos en el 85%, se recalcula su puntaje Child-C, MEL de 33, se establece una lesión renal aguda, AKIN2 prerrenal, y se confirma una peritonitis bacteriana espontánea. En base a los nuevos conceptos de lesión renal aguda, me gustaría escucharlos, cómo lo abordamos, qué es el AKIN, qué diferencia hay con lo previo, cómo evaluamos ese ascenso de creatinina para que quede algo más entendible en nuestra audiencia de lo que es el manejo renal en estos pacientes. Bueno, yo como veo el caso, es una paciente en un Child-C y ahora viene con dolor abdominal y fiebre. Muy probablemente esto, bueno, y además una peritonitis bacteriana espontánea. Mi manejo sería inicial en el servicio de urgencias, dar antibióticos, dar una reanimación intensa en las primeras 24 a 48 horas a través de albúmina. Las bilirrubinas no vi cuánto tenían. Tenía 8, 7, 8. Tiene una lesión renal aguda y tiene unas bilirrubinas por arriba de 4. Esto sugeriría un manejo de albúmina 1,5 gramos por kilo de peso de forma inicial y valoraría en las siguientes 48 horas, pero sería reanimación intensa y prevención de síndrome hepatorenal. Ahorita lo único evidente que tengo es una peritonitis bacteriana espontánea y habría que dar, yo daría esta reanimación, manejo de antibiótico y el manejo de albúmina para evitar o ver la evolución que tiene, quitaría nefrotóxicos en este momento y valoraría en 48 horas si tendría que agregar algo más. ¿Diuréticos los dejan o los quitan? Los quitaría, sobre todo los nefrotóxicos como diuréticos, y esperaría 48 horas, valoraría nuevamente la función del riñón. Juan. El beta bloqueo lo dejan, lo quitan, en torno a ese escenario, la poca controversia que existe. Bueno, en este momento tiene TAs bajas, 80, 50, yo creo que en este momento lo suspendería y eso es controvertido. Para ese paciente es descompensado, queda la duda si dar o no dar
beta bloqueadores, porque puede pasar esta parte. Hay menos síntomas adrenérgicos, estos pacientes acuden de una forma mucho más tardía al servicio de urgencias, mucho más descompensados. Pero bueno, en el escenario de esta paciente yo lo quitaría en este momento. Y mi objetivo sería tratar la infección y reanimarla con volumen y ver en 48 horas cuál es la evolución que tiene esa creatinina. ¿Quieres agregar algo, Aldo? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí nada más habría que ver que tenemos, lo podemos ver desde el punto de vista de dos escenarios y la reanimación con albúmina está indicada en ambos. O sea, si tienes un paciente con peritonitis bacteriana espontánea, el tratamiento es con antibióticos y con albúmina. La forma en como se indica en pacientes que tienen peritonitis bacteriana es 1.5 gramos por kilogramo de peso el primer día y luego 1 gramo a las 72 horas. Sin embargo, este paciente tiene daño renal agudo y en estos pacientes está indicado 1 gramo por kilogramo de peso durante 48 a 72 horas, porque también la mayoría de estos pacientes que tienen el daño renal agudo va a ser por falla prerrenal, sin pensar que estos pacientes la minoría van a desarrollar un hepato renal y el tratamiento y el pronóstico es totalmente diferente. Pero un criterio para llegar al síndrome hepatorrenal es que no respondan a la reanimación apropiada con albúmina. Entonces, no está indicado de manera inicial considerar tratamientos tipo terlipresina o vasopresores. Es una vez que se lleva a cabo una reanimación con albúmina, como mencionaba Nacho. Bueno, como ustedes escucharon, tenemos conceptos muy claros. Todo paciente que llega con un incremento en la creatinina, los criterios actuales, las guías actuales es evitar todo nefrotóxico. Juan Fernando tocó la rama controversial del betabloqueo en estos pacientes con presiones arteriales bajas, con sodio bajo, que pueden estar haciendo una situación de refractario tipo 2. Y primero hay que expander, ver qué pasa y ver qué sucede en 48 horas. La definición clásica de lesión renal aguda en los cirróticos era muy arbitraria, creatinina por arriba de 1.5, pero cada vez cambian más y no tanto en un valor puntual, sino en el incremento con respecto a la previa para tratar de determinar en qué fase del AKI catalogamos a nuestro paciente. Y vean ustedes cómo han cambiado estos conceptos desde los vertidos inicialmente por el Club Internacional de la Citis en el 96. Donde en esta ocasión pues, se concentraron a decir que falla renal era un aumento en la creatinina por arriba del 50% o arriba de 1.5. Era muy rudo, era muy grueso estos escenarios de 1996. Después, hacia el 2015, viene ya lo que es una clasificación diferente en base a etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, donde ya catalogan incrementos puntuales de creatinina, 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 2 veces por arriba del basal. La etapa 2, una creatina entre 2 y 3 veces por arriba de basal. Y la etapa 3 por arriba de 3 veces o arriba de 4 miligramos por decilitros con aumento agudo de 0.3 o inicio de una terapia sustitutiva. Entonces, un paciente que estaba en 1.1 y subió a 1.5, que anteriormente quizá pasaba desapercibido y ya prendía los focos de que está haciendo algo a nivel renal. Y todo esto terminó en esta publicación de lo que es la lesión renal aguda, que es lo que les preguntaba en cuanto a los criterios de aquí. Es un poco complicado para aprendérselos, pero son estadios muy, muy fijos, donde el objetivo es centrar al paciente en un escenario real en su momento para ver qué progresión y qué curso van a tener. Donde el objetivo inicial es expander, quitar agresores y ver la progresión en cuanto a la falla renal, y donde el incremento ya es muy puntual, 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas o un 50% por arriba del basal. Y con esto, ver en qué estadio caemos, si es un 1, 2 o 3, en virtud de incremento de creatinina o bien de la función renal. Mi siguiente pregunta es, con respecto al manejo de la reacción aguda, que prácticamente me la contestaron, ¿qué deciden? ¿Lo reanimamos con cristaloide? ¿Le damos el tratamiento para la PB? ¿Suspendo nefrotóxicos e inicio albúmina? ¿Inicio terapia vasopresora con terlipresina? B y C son correctas. Nacho, Aldo, ya está contestada, pero nada más hay que reafirmarla. Bueno, sí, los dos objetivos, como mencionaba, yo vería es
la paciente está infectada, tiene una peritonitis bacteriana espontánea adquirida en la comunidad y cubriría con un antibiótico global, ceftriaxona podría ser una opción. No le veo riesgo de una peritonitis nosocomial, entonces no tendría por qué tener un germen resistente. Entonces mi primer objetivo sería cubrir esta peritonitis. Y el segundo es, habíamos dicho que trae una lesión renal aguda, todavía no podría catalogar como un hepatorrenal, entonces mi siguiente objetivo sería reanimar a esta paciente y sería la utilización de quitar nefrotóxicos que pudieran estar agravando la falla renal y iniciar volumen intravascular a través de albúmina. Entonces me quedaría con la opción B y C. Perfecto. No toda falla renal es hepatorrenal, que yo creo que es el concepto que nos están virtiendo. Hepatorrenal es lo más raro. Hay que excluir, y excluyendo y quitando causas y persiste, eso es el hepatorrenal. Porque luego quizás sobreabusamos de la situación de vasopresores, y hay muchos centros que de repente dicen, mi experiencia con hepatorrenales es de tanto por ciento. Imposible. Porcentajes tan altos no son hepatorrenales, son fallas renales de otra causa. Y en virtud a lo anterior, entonces tenemos el aquí 1 donde monitorizamos al paciente, suspendemos los agresores, lo expandemos con volumen, si se resuelve, seguimiento estrecho, porque esta creatinina ya tiene impacto directo en la sobrevida. Estamos hablando de sobrevida a 3 y a 6 meses. Y si todavía analizamos más la causa, no es lo mismo una falla renal prerrenal que una falla renal por infección, que una falla renal por sangrado, que una falla renal por nefrotóxicos directos. Ese subapartado del tipo de falla renal impacta directamente en mortalidad a 3 y 6 meses. Si se estabilizó, tratamiento adicional, y si este progresa hacia un AQI2 o un AQI3, se suspende el diurético, se expande la albúmina, si hay respuesta lo seguimos vigilando, si no, y controlamos la infección y después de expansión la creatinina no responde, podemos estar pensando en base a los criterios de hepatorrenal si el paciente cae en este o no. Después de 48 horas de reanimación con albúmina y antimicrobianos, la función renal del paciente no responde. Mi siguiente pregunta es, ¿qué deciden? ¿Continúan con la terapéutica establecida? ¿Aumentan la dosis de albúmina? ¿Inician terapia sustitutiva o inician vasopresores? Nacho, Aldo, ustedes. Yo creo que en este momento, si la función renal está declinando, y esto es a pesar de que reanimamos con albúmina por 48 horas de manera apropiada, quitamos nefrotóxicos, hemos excluido otras causas de daño renal, aquí el paciente parece estar presentando datos sugerentes de un síndrome hepatorrenal, y en este caso el tratamiento con vasopresores está justificado. El síndrome hepatorrenal, habrá que ver qué tan rápido se está elevando la creatinina, pero el pronóstico definitivamente es muy grave a corto plazo en comparación con pacientes que tienen falla renal aguda de otras etiologías. Por lo tanto, también hay que hacer diagnóstico relativamente temprano y tratamiento también temprano, porque también de eso dependerá si el paciente va a responder al tratamiento con vasopresor. De acuerdo, y aquí hay que pensar, esta paciente está en una lista de espera de trasplantes. Si en este momento se demuestra que está en un síndrome hepatorrenal, habría que tratarlo y cubrir, por lo menos, esperar la identificación del germen de la peritonitis bacteriana espontánea, ver la sensibilidad, o por lo menos más de 3 días o 5 días de antibiótico, y podría ser activada para intentar el trasplante si existiera una posibilidad. No, totalmente de acuerdo, y ahorita qué bueno que tenemos la visión de Nacho como trasplantólogo, de Aldo como clínico y trasplantólogo, porque hepatorrenal tampoco es no hacerle nada al paciente. Si lo tenemos diagnosticado, la prontitud en pensar, la prontitud de iniciar el tratamiento y unos parámetros que ahorita vamos a preguntar, es un paciente que es rescatable de cara a un trasplante. Y esos pacientes, si tienen la oportunidad y la fortuna está en un centro que lo hace, hay que ir con todo por ellos. Y en este momento, no tiene criterio. Bueno, no sabemos cómo está la creatinina y el BUN, pero si fuera necesario, habría que intentar diálisis, y a pesar de eso, habría que intentar el trasplante hepático. Pero bueno, para allá va. Y precisamente caemos en esto, de un escenario tan confuso donde lo que tenemos que hacer es disecar la falla renal
para ver qué es lo que me está condicionando, si es ausemia perrenal, si es el hepato renal, si es un crónico agudizado, si es una posrenal, porque el escenario es totalmente diferente, repito, en torno a la causa de esa insuficiencia renal. ¿Qué me pueden decir de los biomarcadores? ¿Hay alguna forma de que los mismos sean de utilidad? ¿Tendrán algún escenario? Hay mucha investigación de decir, bueno, ¿cómo puedo ser yo más fino con un parámetro en sangre que me permita decir mi paciente en base a este biomarcador se va a orientar hacia tal o hacia tal falla renal? Nacho, Aldo. Bueno, el NGAL se supone que es muy prometedor, que viene siendo una enzima de los neutrófilos. Tú tienes mucha experiencia en eso, el doctor Pérez Ginés es el experto mundial. En nuestro medio no lo tenemos, entonces normalmente para hacer diagnóstico de síndrome hepatorenal lo que hacemos es los criterios convencionales, esto es el Club Internacional de Ascites, el paciente que no responde después de 24 horas, que le quitamos los nefrotóxicos, que tiene un ultrasonido que no muestra datos de daño crónico a nivel renal, que no tiene proteinuria, que no tiene hematuria microscópica. Esos son los pacientes a los cuales nosotros catalogamos. Yo creo que los marcadores séricos mejoran la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico y son muy importantes porque nos permiten o nos permitirán en algún futuro llegar a hacer diagnóstico de manera más temprana, iniciar tratamientos de manera óptima y tener una mejor respuesta al tratamiento para esta entidad que tiene un pronóstico pobre. Claro. Esto también, nosotros tampoco tenemos algún biomarcador. NGAL podría ser una de las opciones, pero la mayoría de estos son de investigación y yo creo que muy pocos centros se tienen acceso con marcadores tempranos. También usamos los criterios convencionales y vamos viendo la respuesta conforme se vaya introduciendo algún manejo. Pero no tenemos y no nos guiamos tampoco en biomarcadores. Esta situación de los biomarcadores es una situación creciente, como bien mencionaba Aldo, el grupo de Barcelona es quien más está. En un momento brincaron como 7, 8 biomarcadores, proteínas de choque, el NGAL, y creo que el único que va a terminar teniendo un sitio va a ser este, con un corte de 325 nanogramos por mililitro en diferenciar ausemia de pacientes con otra causa. Tan así que ya es algo que contemplan dentro de las guías americanas para el manejo de la ascitis. Y llegando al hepato renal, pues es la forma más severa y potencialmente reversible de la disfunción renal en los pacientes con cirrosis. Una mayor probabilidad de desarrollo de acuerdo a la evolución, 18% 1 año, 39% 5 años, disfunción renal cardiovascular e hiperactividad simpática. Y el tipo 1, que es lo que estamos enfrentando en este paciente, siempre hay que buscar la causa precipitante, iniciar vasopresores con albúmina. Más del 70% son desencadenados por una infección y esta situación, la más predominante, es la peritonitis bacteriana espontánea. Tengan en mente los criterios, estos eran los criterios del 96, criterios mayores, criterios menores, donde tendría que haber una enfermedad hepática crónica con una creatina por arriba de 1.5, ausencia de choque, infección, no mejoría de la función renal con la expansión de volumen, y criterios menores que llamaban en contención como era un volumen urinario de menos de 500, un sodio urinario por abajo de 10, osmolaridad urinaria mayor que la sérica y ausencia de eritrocitos en orina, descartando causas orgánicas de la disfunción renal. Y estos criterios hacia el 2007 cambiaron un poco, donde se mantenía la creatinina, la base de ser cirrótico, pero donde ya introducían la no mejora en 48 horas posterior a la suspensión del diurético con la expansión de la albúmina, habiendo descartado choque, uso de nefrotóxicos y ausencia de renal parenquimatosa establecida por proteinuria, por microhematuria o por una ultrasonografía alterada con daño crónico evidente. Y hacia el 2015, que es lo último que tenemos, es todo esto fundamentado en base al diagnóstico de AKI. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿qué opciones de tratamiento vasopresor tenemos? Bueno, yo creo que hay diferentes opciones. A lo mejor lo que puede ser terlipresina, puede ser norepinefrina. Lo que nosotros más usamos o tratamos de usar es terlipresina. Y aquí la otra duda es en bolos o en infusión.
Nosotros habitualmente ahora le recomendamos la terlipresina más en infusión, empezando de 3 miligramos hasta dosis tope de 12 miligramos en 24 horas. Pero, ¿qué opciones tenemos? Yo usaría una u otra. Bueno, en Canadá no hay terlipresina y es una pena porque es el mejor tratamiento para el tratamiento de síndrome patorrenal. Nosotros utilizamos midodrina en combinación con el ocreotide, que le llamamos MOA. Sin embargo, cabe mencionar que es un tratamiento que es subóptimo. De hecho, hay un ensayo clínico controlado en donde demostró que el beneficio de utilizar midodrina en combinación con ocreotide mejora solamente en 11% la respuesta al tratamiento, lo cual me parece subóptimo. Las mejorías con terlipresina me parece que van entre un 30 al 40%, de acuerdo al estudio europeo y al americano. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar la midodrina y el ocreotide en el paciente que está en el piso, pero una vez que vemos que no responde, si queremos utilizar algo más, utilizamos norepinefrina. El problema es que tenemos que mandar al paciente a la terapia intensiva. Entonces, siempre a veces hay demoras, retrasos, pero como comentó Nacho, algo muy importante a considerar, que este es un paciente que está en lista de trasplante. Esto le va a dar prioridad en la lista de trasplante, entonces hay que ser agresivo en el tratamiento del síndrome patorrenal, pensando en que por probabilidad tendrá un hígado nuevo en cuestiones de semanas. De acuerdo. Y es tener el vasopresor a la mano. Todos de la mano de albúmina. El vasopresor solo no tiene efectividad y el efecto deletéreo del vasopresor solo sería catastrófico porque incrementaría la vasoconstricción de un medicamento que va orientado al lecho esplácnico, pero no tenemos que descuidar el flujo renal que es favorecido por la albúmina. Bueno. Bueno, no hay una dosis después de la reanimación inicial y probablemente, ¿por qué 20 gramos, 40 gramos por día? Yo creo que no lo desconozco, pero en mi opinión puede ser que no haya ninguna respuesta. Probablemente yo dejaría 40 gramos, entre 20 y 40 gramos por día, cada 24 horas. Esa es otra buena pregunta porque es como la dosis inicial del albúmina en la PB. ¿Por qué? Porque así se le ocurrió a Arroyo 1.5 y al día 1. Lo que dice Nacho es 20 gramos cada dosis y es el estándar del grupo de Barcelona. 20 en la mañana, 20 en la dosis. 25. Y siempre hay que estar monitorizando la presión venosa, la presión capilar pulmonar, porque puede haber pacientes que nos hagan congestión o algo de edema. Y quiero recalcar lo que dijo Nacho en cuanto a la infusión. Ya hay estudios del doctor Paolo Angelin de que la seguridad de una infusión continua en cuanto a la terlipresina es mucho mejor, con la misma efectividad y mayor tranquilidad. Se reportan muchos efectos colaterales en torno a la misma necrosis. Bueno, y siempre hay que estar vigilando. La pongo que le vigilo a mi paciente: necrosis de ortejos, necrosis de lengua, taquicardia, dolor abdominal, frecuentemente van a tener diarrea, no es raro que baje el sodio, pero tener en cuenta que todo eso es parte del manejo. Y quizá la infusión se diluye más esto que cuando son bolos, porque ya quiero ver a la enfermera a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana pasando en bolo en medio minuto en vez de 3, 4 minutos, y eso es lo que genera el problema, ¿no? Entonces la infusión creo que por mucho es lo más seguro. Y la tendencia, si tenemos los metaanálisis, aunque hay un estudio comparativo de Norepi contra terlipresina, el efecto renal protector es a favor de la terlipresina. Porque en virtud de este estudio, una cosa es el efecto en cuanto a recuperar la función renal, donde tanto uno como otro son iguales, pero la renoprotección jala más hacia la terli, sabiendo que el costo de la norepinefrina contra la terlipresina es totalmente diferente. Y la evidencia es del estudio del doctor Debrock de 17 pacientes contra la evidencia de cientos de pacientes de la terlipresina. Y lo que mencionaba Aldo, midodrina con octreotide, donde hay un estudio que a mí me llama mucho la atención de la doctora Flores Wong, donde trataba a los pacientes y una vez que desactivaba los sistemas, les ponía los cortocircuitos, inmediatamente después de que la creatinina se normalizaba, y eran pacientes que a un año de seguimiento tenían filtraciones por arriba de 100, sodios urinarios por arriba de 100, flujos renales conservados o recuperados,
y evitaban el trasplante. Que ese es otro mensaje. Quizá no tenga el trasplante a la mano, pero si yo logro normalizar la función renal y están desactivados los sistemas, en ese momento poner un cortocircuito es válido. Cortocircuito en agudo no, porque el cortocircuito con una función renal alterada y sistemas prendidos se va a complicar demasiado. Y aquí están las curvas que mencionaba Aldo, comparando los grupos a favor de la terlipresina. La gente cuestiona mucho que la terlipresina cuesta. Ustedes pueden predecir, en vez de continuarse 7 días de tratamiento, qué pacientes iba a responder y no, y suspenderle el tratamiento, o de plano a uno decirle, este cae en este grupo, no le sigo el tratamiento con la terlipresina. Ahí está, para que no se... Bueno, ya pasó el estudio, pero hay algunos predictores tempranos de respuesta, sobre todo lo que pones ahí, las bilirrubinas menos de 10 o la presión arterial también, el incrementarse en las primeras 72 horas también más de 10 milímetros, podría ser puede ser un criterio de respuesta al vasopresor. Y esto lo pueden tener a la mano. Si en 3 días, en base a estos criterios que tenemos aquí, esto es un estudio del doctor Nazar, del grupo de Barcelona, ustedes pueden ver qué paciente va a responder y qué paciente no. Si mi paciente tiene abajo de 10 de bilirrubinas y logro un ascenso de la presión arterial media con mi tratamiento, 100% van a responder, me sigo a 7 o a 14 días hasta normalizar la creatinina. Contrario a este paciente, si el paciente tiene más de 10 de bilirrubinas y no encuentro cambios en la presión arterial media, no tiene caso continuar la misma porque no va a responder. Entonces creo que esta tabla de 2x2 nos puede servir mucho en identificar a qué pacientes de tratamiento inicial con terlipresina van a responder y quiénes no. ¿Y qué pronóstico tienen los pacientes trasplantados, Nacho? Ya lo traté. El paciente llega al trasplante con función renal normal, que es el objetivo. ¿Cómo les va? ¿Les va igual que cualquier otro paciente que trasplantes para otra causa que no sea hepatorrenal? Sí, aquí el problema, ¿no? Bueno, aquí nos comentarán o habrá algún otro comentario de estos pacientes que entran con falla renal, quizá el pronóstico es un poco, que entran con falla o hepatorrenal, el pronóstico es un poco más sombrío que un paciente que entra sin falla renal. Si esta paciente resolvió la función renal, esta tiene que evolucionar como cualquier otro, cambiando toda esta actividad inflamatoria al momento del trasplante, esta función tiene que recuperar al 100%. Aquí el problema son los que entran con hepatorrenal, pero si no, tendría que ser como otro paciente. Y eso que menciona Nacho es muy claro. Yo lo que, por ser hepatorrenal no hay que no hacerles nada. Si tienen la fortuna de estar en un centro, este es otro estudio del grupo de Tea Restuche, donde comparó pacientes con hepatorrenal tratados farmacológicamente que alcanzaban el trasplante con función renal normal contra un grupo que eran trasplantados por otra causa y van ustedes a 3 años. Son pacientes con sobrevidas prácticamente iguales. O sea, la evolución es muy semejante. El objetivo es llegar con función renal recuperada o conservada por algo que ya sabemos que las complicaciones post-trasplante están dadas en virtud de con qué deterioro llega la función renal. Posterior a 4 días de tratamiento con terlipresina, de acuerdo a los criterios de respuesta, la función renal del paciente no mejora. Como puente al trasplante está indicada la terapia renal sustitutiva. Ya lo comentó Nacho, pero si quieres un pequeño comentario en cuanto a eso, o Aldo. Sí está totalmente indicada. Sobre todo, aquí un paciente que tiene falla hepática, o sea, que tiene cirrosis, que tiene falla renal y que no responde a tratamiento, si no es candidato a trasplante, es muy cuestionable meterlo en un programa de diálisis porque el pronóstico es muy pobre y no tenemos un pronóstico, algo que le vaya mejor el pronóstico a corto plazo. En los pacientes que son candidatos a trasplante, definitivamente se puede darle una terapia de reemplazo. Algo que también va a estar, que hay que considerar es que es más difícil, estos pacientes tienen más inestabilidad hemodinámica y la otra cuestión es si el paciente empieza con hemodiálisis, dura más de 4 semanas en hemodiálisis, entonces probablemente este paciente hay que considerarlo para un trasplante combinado, esto es de hígado y riñón. Una vez que pasan más de 4 semanas en hemodiálisis, hay evidencia de que muchos pacientes no van a mejorar la función renal. Hay quien dice que es después de 6 semanas, pero definitivamente más de 4 semanas hay que empezar a hacer la valoración si nuestro enfermo va a requerir, en vez de un trasplante único de hígado, es un trasplante combinado.
Y de ahí es la importancia de hacer tratamiento temprano y tratar de evitar estas circunstancias. De acuerdo, esto de los criterios del tiempo de duración es también ligeramente variable, pero los, hemos tenido 2 casos que los hemos metido después de 2 o 3 sesiones de diálisis y no hemos requerido de trasplante doble. Muy bien. Las siguientes diapositivas comparten lo que ha dicho Aldo y Nacho. Evitar en pacientes que no son candidatos, porque no hay una opción posterior. Candidatos a trasplante sin respuesta a la terapia inicial, con criterios dialíticos, claro que hay que meterlos si la inestabilidad hemodinámica lo permite, ya que esto es una terapia fuente con un beneficio en la sobrevida durante el primer año. Y pacientes en trasplante solo cuando tengan menos de 4 semanas de duración del hepato renal, que sean posteriormente brincados a terapia sustitutiva, ya que pueden algunos de ellos requerir diálisis hasta en el 35%. Y esto lo acaban de contestar, qué pacientes se benefician del trasplante renal y hepático combinado, reservado para aquellos pacientes que tienen más de 8 semanas en hemodiálisis y mayor sobrevida en pacientes de un 62 contra un 50% solo con trasplante hepático. O sea, el punto es bloque y establecer un parámetro de filtración glomerular que, si no me equivoco, es por abajo de 30, ¿verdad? Criterios para trasplante renal y hepático combinado, los que ustedes tienen aquí. La enfermedad hepática crónica con una filtración por abajo de 30, una lesión renal aguda sostenida por más de 6 semanas en un procedimiento dialítico, o aquellas pacientes que tienen progresión de la falla renal aguda y no resuelven. Y la última pregunta ya del módulo es en cuanto a la nutrición. Son pacientes muy complicados. ¿Qué ajustes hacemos a estos pacientes? Recomendaciones, modificaciones y métodos de evaluación. Bueno, en estos pacientes igual lo principal es tener un método de evaluación nutricional que no se vea sesgado por la sobrecarga hídrica. Realmente siempre lo primero es elegir el método nutricional. Obviamente todo depende de lo que haya en el centro, pero nosotros estos pacientes los evaluamos con impedancia vectorial. Esto porque nos ayuda también a seguir, a monitorizar la cantidad de líquido. Entonces, prácticamente hacemos una combinación entre ángulo de fase, que es marcador de estado nutricional que habla como un poco de masa muscular y de inflamación, y por otro lado lo complementamos con el análisis vectorial que te da directamente la cantidad de masa corporal y te da el estado de hidratación. Entonces, eso es lo que más utilizamos aquí. Obviamente no está en todos los centros, es decir, es bastante sencillo de hacer, pero no se conoce tanto el procedimiento, entonces en estos casos utilizaríamos, o les recomendaría utilizar por ahí circunferencia media de brazo. Realmente dinamometría, algunas de estas pruebas tampoco sirven mucho en estos pacientes que además hacen encefalopatía. Entonces, prácticamente es un poco más limitado, de hecho, o sea, mientras más se complica el paciente, más limitados son los métodos que tenemos. Idealmente, obviamente, si el paciente va a algún procedimiento que requiera un método de imagen, pues estaría de lujo, pero bueno, generalmente tampoco es el caso en estos pacientes. Entonces, si no tenemos ningún método de imagen, utilizaríamos esto. Bueno, realmente nosotros el análisis vectorial lo utilizamos muchísimo en este caso. Son pacientes complicadísimos, nutricionalmente es bien complicado tratarlo, tampoco en realidad no hay guías establecidas para este tratamiento. Cuando no es síndrome hepatorenal, o sea, cuando es falla, bueno, realmente los tratamos como si fueran pacientes renales. Nos olvidamos de todas las recomendaciones nutricionales del paciente con hepatopatía y los manejamos prácticamente como si fueran pacientes renales, porque es totalmente opuesto. O sea, la dieta en un paciente renal hay que restringir, de hecho, la proteína, a menos que, bueno, lo estén con terapia de reemplazo renal. Entonces, ahí sí cambiamos totalmente la dieta. O sea, sí es bien complicado porque en realidad tampoco hay tanta evidencia para esto, pero hasta que no mejore un poco por ahí la función renal o que no responda a la creatinina, no aumentamos proteínas ni mucho menos. Tratamos de hacer mano mucho de carbohidratos para mantener como un aporte calórico adecuado lo más que se pueda.
Y bueno, eso también depende de cada centro. O sea, es que también, incluso si, digo, si se puede hacer por ahí algún soporte nutricional estaría bien. Tampoco hay tanta evidencia en cuanto a fórmulas. Depende mucho, pero bueno, aquí realmente nutricionalmente nos cambiamos de área y nos vamos a la parte de nutrición renal. Y a estos pacientes los vemos, si están hospitalizados, estamos ahí hospitalizados, los vemos diariamente. Entonces, estos pacientes son pacientes que los ves que se van que se van desnutriendo más y más, hasta que nosotros hacemos seguimiento con ángulo de fase, que son valores entre, bueno, en estos pacientes como entre 2 y 4. Entonces, si el ángulo de fase va empeorando, nosotros aumentamos un poco el aporte calórico para tratar de revertir un poco este proceso, pero también, o sea, pacientes difíciles de rescatar nutricionalmente también. Entonces, bueno, esperamos que llegue el equipo de trasplante y mejoren, pero bueno, fuera de eso es estarlos monitorizando diariamente en la parte nutricional. ¿Algún comentario? Bueno, con esto espero haya sido de ayuda y que haya sido didáctico el ejercicio que hicimos. Les agradezco su presencia, agradezco a Aldo, a Astrid y a Nacho sus aportaciones y demos continuidad a las actividades del Congreso. Muchas gracias.